En este vídeo hablaremos sobre los sistemas eléctricos. Sistemas como esas farolas que vemos iluminando el edificio de matemáticas, ubicado en la Plaza de la Merced. Nos fijamos en una farola cualquiera. El objetivo de esta farola es iluminar. Está conectada a una fuente de corriente alterna porque es el suministro público de electricidad. En este caso, tenemos un sistema formado por los componentes de un circuito eléctrico. Esos componentes son una fuente de corriente alterna, la bombilla, que es una resistencia eléctrica, y un interruptor. El objetivo de ese sistema es producir energía lumínica. Si pensamos en las relaciones causa-efecto, es la tensión de la fuente la que hace circular una corriente a través de la resistencia, y por eso esa resistencia disipa potencia. En esa resistencia se observa también una tensión. Entonces, la entrada es la tensión de la fuente, que es una fuente de corriente alterna. Los estados son la intensidad de la corriente que circula por la resistencia, la tensión que observamos en esa resistencia y la potencia disipada. Como se trata de una bombilla incandescente y el objetivo es iluminar, la salida sería la energía lumínica, que está asociada a la potencia disipada. Vamos a ver otro sistema muy parecido, pero experimental. En este caso se trata de un sistema de corriente continua, porque tenemos una fuente formada por 3 pilas de 1.5 voltios, que suministran 4.5 en total. Tiene un interruptor y una pequeña bombillita que suponemos incandescente. Aquí podemos observar un esquema de nuestro circuito. A diferencia de la farola que utilizamos como ejemplo, vamos a suponer que nos interesa estudiar la potencia disipada en el receptor, que es la bombilla, que a su vez es una resistencia eléctrica, porque se trata de un montaje experimental. Otra diferencia es que la fuente es de corriente continua. El interruptor es el elemento del sistema que permite que la entrada afecte o no al resto del sistema. Tenemos una fuente que suministra una tensión, pero si el interruptor está abierto, esa tensión no produce circulación de corriente. Vamos a ver el sistema funcionando entonces. Cierro el interruptor y se observa cómo se enciende la bombilla. Se abre y deja de circular corriente a través del sistema. Entonces la bombilla deja de disipar potencia. La bombilla es un receptor y en este sistema experimental estamos estudiando la potencia que disipa ese receptor. Cuando describimos un sistema, la definición de las entradas y salidas tiene que ver con el objetivo del sistema. Por eso, en este caso, la entrada sigue siendo la tensión que suministra la fuente, pero la salida es lo que nos interesa, y en este caso es la potencia disipada. Los estados son la tensión en la resistencia, la potencia disipada y la intensidad. Es importante saber que, de acuerdo a la ley de Kirchhoff, la sumatoria de las tensiones en un circuito es igual a 0. Por esta razón, VR, que es la tensión en la resistencia, es igual a la tensión en la fuente, ambas en voltios. Luego, la ley de Ohm nos dice que la intensidad en amperios que circula a través de los elementos del circuito es igual a la relación entre la tensión V y la resistencia R en ohmios. Finalmente, la potencia disipada en el receptor, que es la bombilla, que a su vez es una resistencia, debido al efecto Joule produce energía lumínica. Esa potencia disipada se relaciona o se puede calcular como VR por I, y también se puede calcular como R por I cuadrado. En este caso solo tenemos un interruptor que nos permite encender y apagar. Encender y apagar. Si queremos tener más juego con nuestro sistema eléctrico,
podemos añadir una resistencia variable. Es decir, el sistema ahora tendría un receptor que es la bombilla y otro receptor que es la resistencia variable, que es un potenciómetro. Este es el potenciómetro que hemos añadido al sistema. La posición de la aguja, que es el cuadrado amarillo, determina el tamaño de la resistencia. Aquí vemos cómo funciona el potenciómetro. Si alejo la aguja de donde llega la corriente, disminuye la luminosidad de la bombilla. Si la acerco, aumenta la luminosidad. Eso significa que al alejar la aguja estoy aumentando la resistencia del potenciómetro y al acercarla la estoy disminuyendo. Vamos a mostrar las relaciones que explican esto. He añadido una resistencia, la resistencia del potenciómetro, que voy a llamar RP. La resistencia total del sistema, RT, como están en serie, va a ser R, que es la de la bombilla, más RP, la del potenciómetro. Cada elemento genera una tensión, entonces la tensión de la fuente va a ser igual a la de la bombilla más la del potenciómetro. Es decir, VR más VP. Como la corriente que circula por todos los elementos es la misma, porque están conectados en serie, esa corriente va a ser igual a la tensión entre la resistencia total. Si aumento la resistencia del potenciómetro, que es lo que tengo marcado en verde, va a aumentar la resistencia total del sistema. Y eso implica, de acuerdo a la ley de Ohm que tengo justo encima, que la corriente disminuye. En el receptor, en la bombilla, como la potencia es igual a la resistencia por la intensidad al cuadrado, si la intensidad disminuye, porque hemos aumentado la resistencia total, la potencia también disminuye. Y como consecuencia, disminuye la luminosidad. En el potenciómetro, la resistencia es el bobinado alrededor de la base amarilla. Cuando la aguja se acerca, esa resistencia es muy pequeña. Cuando la aguja se aleja, esa resistencia es casi todo el bobinado. Entonces la resistencia es más grande. Cuando la resistencia es máxima, la potencia es mínima. Cuando la resistencia es mínima, la potencia es máxima. Y lo observamos con la intensidad de la luz. Es importante mencionar que la elección de las variables de salida depende del objetivo del sistema. En el primer ejemplo, que era la farola, la salida es la energía lumínica, porque el objetivo de la farola es iluminar la calle. En el caso del circuito experimental, se indicó que el objetivo era estudiar cómo variaba la potencia disipada en el receptor. Entonces se elige como salida la potencia disipada. En ambos casos, los estados del sistema son la potencia, la intensidad y la tensión. Estos estados reflejan el efecto de un cambio en una entrada, que en este caso era la tensión en la fuente. En otro video veremos cómo se ven afectadas las entradas por el objetivo del sistema.